Vamos recordando las cosas que hemos visto antes, chiquillos. ¿Para qué queremos saber cuánto es la entropía del universo? ¿Qué nos dice la entropía del universo al final? ¿Para qué es útil? A ver, lo tenía por acá. Ya. Como el título lo dice, la entropía, entonces lo que siempre triunfa y lo que queríamos saber en definitiva es, no encuentro la diapositiva. Ya, da lo mismo. Lo voy a escribir aquí en el cuaderno. La entropía del universo va a ser importante porque si yo sé cuánto es el valor de la entropía del universo, vamos a suponer si es mayor a cero, vamos a suponer si es menor a cero o si es igual a cero. Tengo tres condiciones. Si es superior a cero, el proceso va a ser espontáneo. Si es menor a cero, el proceso va a ser no espontáneo. Y si es igual a cero, el proceso está en equilibrio. No sé qué podría o no podría ser espontáneo, va a depender de otras cosas. Un poco, ahí está. Ya, a ver, ahí tengo las condiciones. Entonces, es importante saber la entropía del universo para saber si el proceso ocurre o no va a ocurrir, ¿ya? Y para esto nos falta otro datito más. Les voy a borrar acá. Porque para saber si el proceso es espontáneo o no es espontáneo me falta el otro factor que es la temperatura. ¿Cuál es su delta S del universo? Voy a colocarle aquí a 25 grados Celsius. Ya, vamos a hacer el ejercicio ahora. Entonces para saber cuánto es delta S del universo, debo saber cuánto es delta S del sistema más delta S del entorno. ¿Sabemos cuánto vale el delta S del sistema? Para este caso. Veamos el enunciado, chicos. Este es el enunciado. Delta S del sistema, ¿cuánto es? Menos 199 Muy joules bien, por día. muy bien, muy bien, Pato. Delta S del sistema. Ah, me está fallando ya los lápices. Tengo que recambiarlo. Se está acabando la tinta ya. Delta S, y voy a colocar la S. Delta S del entorno. Universo. Ya, del sistema entonces menos 199. Menos 199. Asumimos que es Joule partido en Kelvin. Ahora, del entorno, lo debo calcular, no sé si se alcanza a ver bien toda la hoja, si se ve bien. Del entorno, recuerden que para poderlo calcular, lo voy a colocar aquí en un recuadro. Delta S del entorno es igual a delta H partido en temperatura, pero esto va a ser negativo. Esa es la fórmula para calcular el delta S del entorno. Entonces aquí voy a colocar el paréntesis, ¿ya? Voy a colocar menos delta H. Ahí está. 192,6. Pero hay un problema con esta unidad. ¿En qué unidad está? Kilojoule, ¿sí? Y acá está en joule. La idea es que cuando yo haga una suma, coloque toda la unidad en la misma unidad de medida,
Así que, si quisiéramos transformar esto a Joule, ¿qué debería hacer? De kilojoule a Joule. Lo multiplicamos por 1000, ¿sí o no? Entonces voy a colocar aquí que delta H sería, este menos es de la fórmula, menos 92,6 por 1000 sería 92.600 joules, ¿cierto? Dividido en la temperatura. La temperatura es 25 grados Celsius. Estos 25 grados Celsius los debo pasar a ¿qué cosa? Ahora está taladrando el vecino y lo escucha. No lo escuchan, ¿cierto? ¿O sí? Sí, te escuché, bro, que no te preocupes. ¿Cómo? Me encanta. ¿Se escucha? Como una puerta así como sin aceite. Chirriando. No, no, pero no me las va a ganar, ¿ah? No me las va a ganar. Ya voy a ver ahí para callarlo. Ya, entonces para calcular la Córtale la temperatura. luz. ¿Cómo? Le voy a cortar Córtale la la luz. luz. Ya. La temperatura sería 273 más los 25. Eso me va a dar 298. Entonces aquí dividido en 298 Kelvin. Ya, ¿se perdieron o no con esto? Si corrieron una silla. Sigan viendo eso. Yo voy a ver aquí qué puedo hacer para vengarme del vecino. Se supone que estoy con filtro ahí, por acá. Mira, fíjate ahí en lo que puse en naranjo, Eva, que es la delta S del entorno, ¿ya? La entalpía. Quizás te perdiste en este paso. Este valor, es el que está acá, ¿ya? Pero lo pasé a Joule, porque ahí está en kilojoule. Entonces, para pasarlo a Joule, lo debo multiplicar por 1000. 92,6 kilojoules son igual a 92.600 joule. ¿Ya? La temperatura está a 25 grados Celsius. Le sumo los 273 a los 25, me da 298, que sería lo que está aquí abajo. Y ahora puedo calcular cuánto va a ser la cosa esta del universo. Vamos calculándolo. Menos 199 más, vamos a hacer este cálculo de acá. Menos con menos me da más, ¿cierto? Entonces voy a simplemente dividir 92.600, aquí la calculadora lo coloco todo junto, dividido en 298. Resultado 111,74. ¿Qué unidad de medida llevaría este numerito? Joules partido en Kelvin. Joule Kelvin. Perfecto. Joule partido en Kelvin. Bueno, eso es todo. Ya,
Entonces la reacción, ¿cómo sería en este caso? ¿Sería espontáneo, no espontáneo, en equilibrio? ¿Cómo sería? Espontánea. Bien. Siempre debemos colocar a qué temperatura es espontánea. Entonces es espontánea a los 25 grados Celsius. Ya. En eso estamos. Eh, Vamos a ver ahora. La verdad es que no quiero profundizar mucho en esto porque no vale la pena estar profundizando en esta materia. Solamente lo interesante es que ustedes sepan que delta la entropía del universo es lo que me determina finalmente si es que algo es espontáneo o no es espontáneo. Vamos a volver aquí al documento, a la guía, ¿cierto? Que estábamos trabajando, a esta guía. Ya habíamos visto lo que era un proceso de, según la entropía, cuando aumentaba la entropía, cuando disminuía la entropía y las características de ella. Ahora, en función de lo que hemos visto de la entropía del universo, vamos a plantear un nuevo concepto que es el llamado la energía libre de Gibbs, que dice que la energía libre es una función de estado extensiva que determina si una reacción química es espontánea o no. De hecho, es lo mismo que la entropía del universo, solamente visto de una forma diferente, ¿ya? Algunos cálculos matemáticos ahí de por medio, pues lo que hace en definitiva es determinar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo sale esta ley de la energía libre de Gibbs? Lo voy a mencionar aquí, para acá, el PowerPoint. Lo vamos viendo. La energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs va a salir por medio de un cálculo de la entropía del universo. Le voy a mostrar ahora qué es esta cosa. La energía libre de Gibbs, entonces. Ustedes bien saben que delta S del universo es igual a delta S del sistema más delta S del entorno. Y también sabemos que delta S del entorno es menos delta H dividido en T. Entonces tendríamos que delta S del universo es igual a delta S del sistema menos, creo que aquí sería más con menos, sería finalmente menos delta H partido en T. Si yo quiero despejar esto y dejar todo en una función de la temperatura, voy a multiplicar todo esto por T. ¿Ya? Por menos T voy a multiplicar todo esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos T delta S U es igual a menos T delta S. Y aquí menos con menos me queda más delta H, ¿cierto? Quedaría así el concepto. Ahora, ¿qué es la delta G? Es solamente esto que tenemos aquí. El menos T delta S U es en definitiva el delta G. ¿Qué me sirve para determinar si la reacción es espontánea o no espontánea? Ocupando datos únicamente del sistema. Menos T delta S. Esta es nuestra
fórmula para determinar la energía libre de Gibbs. ¿Qué gracia tiene? La misma gracia que hemos visto con el delta S del universo, solamente que hay que hacer menos cálculo. Es menos enredado, por así decirlo, ¿ya? Más simple. Entonces, esta función termodinámica delta G, vamos a tener aquí, si delta G es superior a 0, si delta G es menor a 0, o si delta G es igual a 0. ¿Qué ocurrirá en cada caso? Lo contrario delta SU. Cuando el universo era, la entropía del universo era positiva, era espontáneo, ¿cierto? Ahora, si le estoy colocando un signo menos, se me invierte todo este cuento. Y acá voy a tener este concepto de que va a ser espontáneo. En otras palabras, chiquillos, ya no vamos a tener que calcular la entropía del entorno, porque en esta fórmula ya está explícito el delta H. Acá no es espontáneo. Y acá, tal como habíamos visto antes, esto está en equilibrio. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué depende la temperatura? Van a haber algún tipo de reacciones donde la temperatura va a influir en esto y nos va a determinar que sobre o bajo una temperatura el proceso va a ser espontáneo o no espontáneo. Y para esto voy a poner el ejemplo más fácil de asimilar. Espérense, líquido gas. Espérense un poquito. Ah, no lo tengo en este PowerPoint, lo tengo en otro. Ya, vamos a analizar el tema de la evaporación del agua. Los datos del agua. Aquí está. Ejemplo. Espontáneo a 30 grados Celsius. La pregunta y a 150 grados Celsius. Ya, esas dos preguntas voy a tener. Entonces, ¿el proceso de evaporación del agua es espontáneo a 30 grados Celsius? Ustedes eso ya lo saben, ¿ah? Por experiencia. ¿Será espontáneo a 30 grados Celsius? De agua líquida a agua gaseosa. ¿Qué me dicen? Sí, Eva, se está grabando. Este proceso a 30 grados Celsius, ¿ocurre o no ocurre? La primera no, la segunda sí. Comprobémoslo. Voy a calcular aquí inmediatamente los valores de delta S del entorno. Aquí lo tengo los datos, los voy a calcular. Sería 188.7 menos 69,9. Delta S vale 118,8 Joule Kelvin. Y el delta H, tengo que buscar los datos, esperemos un poco, chicos. Aquí están.
Me buscar los datos y le hacemos enseguida el cálculo. Aquí tengo menos 241, 818 menos 285,830. Y acá tengo 44. Lo dejo como a 0 porque después viene 0, un 0, 1. 44 kilojoule. ¿Ya? Ahí tengo esos dos valores. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para saber si es espontáneo o no espontáneo? Hacemos directamente este cálculo de delta G. Entonces, hagamos delta G para los 30 grados Celsius. La temperatura 1 en el primer ejercicio, entonces sería 273 más 30, 303. 303 Kelvin. Primer caso. Delta H. Ahí está. ¿Qué pasa si tengo esto en kilojoule y el otro está en joule? ¿Qué debería hacer siempre? Multiplicarlo por 1000. Entonces delta H sería 44.000 menos la temperatura que es 303 por delta S que sería 118,8. El resultado me debería dar en joule, ¿cierto? ¿Qué debería ocurrir aquí? ¿Que sea espontáneo o no espontáneo? ¿Cómo debería ser delta G? ¿Positivo o negativo? A 30 grados Celsius. Positivo, muy bien Javier. Porque habíamos dicho que a 30 grados Celsius no ocurre, no es espontáneo, debería ser superior a 0. Así que me dio efectivamente 8003,6 joule el resultado. Por lo tanto, no es espontáneo. ¿Ya? No es espontáneo porque delta G es positivo. Veamos el otro caso. El otro caso decía, delta G es igual a 44.000, ¿cierto? Profe, Dime. ¿en el anterior es solamente joules o igual se le pone el Kelvin? Kelvin, tienes toda la razón. Espérame a ver. No, se elimina el Kelvin, porque mira, tú tienes temperatura por la entropía. La entropía es Joule partido en Kelvin. Kelvin con Kelvin se eliminan. ¿No se lo puede bajar? Es que no. ¿No se ve? Perdón. Ya, gracias. Sí, porque te fijas ahí que se elimina la unidad. Este es Joule Kelvin y este es Kelvin. Se eliminan. Ya, 44.000 menos la temperatura 2. Voy a bajar. La temperatura 2. Serían 125 más 273, 398 esta temperatura. 398 por los 118,8. ¿Cómo debería dar nuestro resultado? ¿Positivo o negativo?
Ahí está el resultado, ¿ven? Nos dio negativo. Menos 3282 Kelvin. Si delta G era negativo, ¿el proceso es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Ahí estaría el resultado. Entonces el proceso es espontáneo a 25, o sea, 125 grados Celsius. ¿Cómo la ven? ¿Es difícil? Muy rápido en todo caso. Esta materia siempre se ve un poco más lenta, pero dadas las condiciones hay que verlo más rápido nomás, porque estamos haciendo un repaso bien general de este tema. Ya, vamos a analizar esto. En este caso, en el caso del agua, de la evaporación del agua, teníamos que ambos valores eran positivos, tanto delta H como delta S. Entonces, como ambos eran positivos, ambos eran mayor a cero, teníamos esta condición. Que a una temperatura baja la reacción no ocurre. Sin embargo, a una temperatura más alta la reacción efectivamente va a ocurrir. Ahí tenemos el caso de, ahí tenemos el caso de la evaporación del agua. Van a haber otros casos que reacciones químicas van a ocurrir a temperaturas bajas, por ejemplo, o reacciones que no van a depender de la temperatura, que va a ser siempre espontánea o va a ser nunca espontánea. ¿Mm? Ya, el día de mañana vamos a hacer más ejercicios de esto. Vamos a destinar la clase exclusivamente a hacer ejercicios de delta G. Yo creo que ya por hoy, con la cantidad de materia que vimos, es suficiente. Falta tiempo para asimilarlo, ¿cierto? Y como les digo, mañana hacemos ejercicio. ¿Les parece, chicos? Sí, que son hartos cálculos. Díganme.